Dios te bendiga y bienvenido al día número 91 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Y quiero también felicitarte porque llevamos ya 91 días leyendo la palabra de Dios. Son 91 días fuera de los 365 días que vamos a estar conectados en este año leyendo la palabra de Dios. Así que date un aplauso ahí. Te quiero felicitar por ello. Porque no sé, yo sé que no es fácil, pero vale la pena leer la palabra de Dios todos los días porque es por medio de la palabra que nosotros aprendemos de Dios, es por medio de la palabra que Dios habla y ministra a nuestras vidas. Y quiero también recordarte que este podcast está disponible en 3 plataformas, en Apple Podcasts, YouTube y en Spotify. Así que lo puedes encontrar en cualquiera de esas plataformas. Y déjanos, si nos estás viendo en YouTube, déjanos un comentario allí, déjanos saber de dónde nos estás escuchando. Déjanos saber qué tú piensas del episodio. Mándanos un saludo por ahí, por favor, para saber quiénes están conectados por allí. De igual forma, si estás en Spotify o en Apple Podcasts, déjanos un review, por favor. Me ayudaría demasiado si dejas un review, déjanos un buen review por allí para que otras personas también puedan, con el algoritmo, ¿verdad? De los sistemas de Apple Podcasts y de Spotify, pueda eso ayudar para que otras personas también puedan encontrar el podcast y que se puedan conectar. Aleluya. Así que en el día de hoy vamos a estar leyendo 1 Samuel capítulo 18, 19 y 20. Hemos estado leyendo en estos días lo que es la monarquía de Israel. El primer rey que fue Saúl, y vemos, ¿verdad?, ese inicio de Saúl hemos leído y el descenso, poco a poco el descenso de Saúl. Y cómo Dios llama a Samuel a ungir a David como el siguiente rey, el próximo rey sobre Israel. Aleluya. Y vamos a orar antes de comenzar, pidiendo a Dios como siempre que Él sea guiándonos y direccionándonos. Amén. Padre que estás en el cielo, gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder leer tu palabra el día de hoy. Pidiendo, Señor, que tú seas, Señor, ministrando cada una de nuestras vidas con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar la lectura bíblica del día de hoy en la 1 Samuel capítulo 18, verso 1 en adelante. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Ese era su canto. Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1,000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa, tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano.
y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1000 hombres. Y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía, porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo, pero todos en Israel y en Judá amaban a David porque tenía tanto éxito al dirigir a sus tropas en batalla. Cierto día, Saúl le dijo a David: «Estoy listo para darte a mi hija mayor, Merab, por esposa. Pero antes deberás demostrar que eres un guerrero de verdad al pelear las batallas del Señor». Pues Saúl pensó: «Voy a enviar a David contra los filisteos y dejar que ellos lo maten, en vez de hacerlo yo mismo. ¿Quién soy yo y quién es mi familia en Israel para que yo sea el yerno del rey?», exclamó David. «La familia de mi padre no es nadie». Así que, cuando llegó el momento para que Saúl le diera su hija Merab en matrimonio a David, Saúl se la dio a Adriel, el hombre de Mehola. Mientras tanto, Mical, otra hija de Saúl, se había enamorado de David, y cuando Saúl se enteró, se puso contento. «Me da otra oportunidad para que los filisteos lo maten», se dijo Saúl a sí mismo, pero a David le dijo: «Hoy tienes una segunda oportunidad para llegar a ser mi yerno». Después Saúl instruyó a sus siervos para que le dijeran a David: «El rey te aprecia mucho, al igual que nosotros. ¿Por qué no aceptas lo que el rey te ofrece y te conviertes en su yerno?». Cuando los hombres de Saúl le dijeron estas cosas a David, él respondió: «¿Cómo puede un hombre pobre y de familia humilde reunir la dote por la hija de un rey?». Cuando los hombres de Saúl le informaron al rey, él les dijo: «Díganle a David que lo único que quiero por dote son los prepucios de 100 filisteos. Vengarme de mis enemigos es todo lo que realmente quiero». Pero lo que Saúl tenía en mente era que mataran a David en la pelea. David estuvo encantado de aceptar la oferta, antes de que se cumpliera la fecha límite. Él y sus hombres salieron y mataron a 200 filisteos. Así que David cumplió con el requisito del rey, entregándole los prepucios de ellos. Entonces Saúl le entregó a su hija Mical por esposa. Cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y cuánto su hija Mical lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. 1 Samuel capítulo 19. Saúl les dijo a sus siervos y a su hijo Jonatán que asesinaran a David, pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Mañana por la mañana, lo previno: «Deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Yo le pediré a mi padre que vaya allí conmigo y le hablaré de ti. Luego te informaré todo lo que pueda averiguar». A la mañana siguiente, Jonatán habló con su padre acerca de David, diciéndole muchas cosas buenas de él. «El rey no debe pecar contra su siervo David», le dijo Jonatán. «Él nunca ha hecho nada para dañarte. Siempre te ha ayudado en todo lo que ha podido. ¿Te has olvidado de aquella vez cuando arriesgó su vida para matar al gigante filisteo y de cómo el Señor le dio como resultado una gran victoria a Israel? Ciertamente estabas muy contento en aquel entonces. ¿Por qué habrías de matar a un hombre inocente como David? No hay ningún motivo en absoluto». Así que Saúl escuchó a Jonatán y juró: «Tan cierto como que el Señor vive, David no será muerto». Después Jonatán llamó a David y le contó lo que había sucedido. Luego los llevó ante Saúl y David sirvió en la corte igual que antes. Entonces la guerra se desató nuevamente y David dirigió a sus tropas contra los filisteos. Los atacó con tanta furia que todos huyeron.
Pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes. Mientras David tocaba el arpa, Saúl le arrojó su lanza, pero David la esquivó y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Entonces Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David. Se les dio la orden de que mataran a David cuando saliera a la mañana siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: «Si no te escapas esta noche, te matarán por la mañana». Así que ella lo ayudó a salir por una ventana, y él huyó y escapó. Luego ella tomó un ídolo y lo puso en la cama de su esposo, lo cubrió con mantas y puso un cojín de pelo de cabra sobre la cabeza. Cuando las tropas llegaron para arrestar a David, ella les dijo que estaba enfermo y que no podía levantarse de la cama. Pero Saúl envió a las tropas de nuevo para prender a David y les ordenó: «Tráiganmelo con cama y todo para que lo mate». Pero cuando llegaron para llevarse a David, descubrieron que lo que estaba en la cama era solo un ídolo con un cojín de pelo de cabra en la cabeza. «¿Por qué me traicionaste así y dejaste escapar a mi enemigo?», le reprochó Saúl a Mical. «Tuve que hacerlo», contestó ella. «Me amenazó con matarme si no lo ayudaba». Así que David escapó y fue a Ramá para ver a Samuel, y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Entonces Samuel llevó a David a vivir con él a Naiot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Naiot de Ramá, envió tropas para capturarlo. Pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía a un grupo de profetas que estaban profetizando, el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. Cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió a otras tropas, pero ellos también profetizaron. Lo mismo sucedió por tercera vez. Finalmente Saúl mismo fue a Ramá y llegó al gran pozo de Secú. «¿Dónde están Samuel y David?», preguntó. «Están en Naiot de Ramá», le informó alguien. Pero camino a Naiot de Ramá, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Naiot. Se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo, acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó que hasta Saúl es profeta. 1 Samuel capítulo 20. En ese momento David huyó de Naiot a Ramá y encontró a Jonatán. «¿Qué he hecho?», exclamó. «¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme?». «No es cierto», contestó Jonatán. «No vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, aun las cosas más pequeñas. Sé que mi padre no me ocultaría algo como esto. Sencillamente no es cierto». Entonces David hizo un juramento delante de Jonatán y le dijo: «Tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad». Por lo tanto, se dijo a sí mismo: «No le diré nada a Jonatán para que lastimarlo. Pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte. Te lo juro por el Señor y por tu propia alma». «Dime cómo puedo ayudarte», exclamó Jonatán. «Mañana celebraremos el festival de Luna Nueva», respondió David. «Siempre he comido con el rey en esa ocasión, pero mañana me esconderé en el campo y me quedaré allí hasta la tarde del tercer día. Si tu padre pregunta dónde estoy, dile que pedí permiso para ir a mi casa en Belén para un sacrificio anual que celebra mi familia. Si él dice está bien, sabrás que todo realmente está bien. Pero si se enoja y pierde los estribos, sabrás que está decidido a matarme. Muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo, porque hicimos un pacto solemne delante del Señor. O mátame tú mismo si he pecado contra tu padre. Pero te ruego que no me traiciones entregándome a él». «Jamás», exclamó Jonatán. «Tú sabes que si tuviera la menor idea de que mi padre pensara matarte, te lo diría de inmediato». Entonces David le preguntó: «¿Cómo podré saber si tu padre está enojado o no?». «Ven al campo conmigo», le respondió Jonatán.
Entonces salieron juntos al campo, y Jonatán le dijo a David: Te prometo por el Señor Dios de Israel, que para mañana a esta hora, o a más tardar pasado mañana, hablaré con mi padre, e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber. Pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate, si no te advierto, para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre, y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David diciendo: Que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Después Jonatán dijo: Mañana celebraremos el festival de la luna nueva. Te extrañarán cuando vean que tu lugar a la mesa está desocupado. Pasado mañana al atardecer, ve al lugar donde antes te escondiste y espera allí junto al montón de piedras. Yo saldré y dispararé 3 flechas hacia un lado del montón de piedras, como si estuviera disparándole a un blanco. Enseguida enviaré a un niño para que me traiga las flechas. Si oyes que le digo: están de este lado, entonces sabrás, tan cierto como el Señor vive, que todo está bien y que no hay ningún problema. Pero si le digo: ve más lejos, las flechas están más adelante, significará que tendrás que irte de inmediato, porque es el Señor quien desea que te vayas, y que el Señor nos haga cumplir las promesas que nos hicimos el uno al otro, porque Él fue testigo de ellas. Entonces David se escondió en el campo. Cuando comenzó el festival de Luna Nueva, el rey se sentó a comer, en su lugar de siempre, contra la pared, con Jonatán sentado enfrente y Abner a su lado. Pero el lugar de David estaba desocupado. Ese día Saúl no dijo nada acerca de ello, pero pensó: algo debe haber hecho que David quedara ceremonialmente impuro. Pero cuando el lugar de David siguió desocupado al día siguiente, Saúl le preguntó a Jonatán: ¿Por qué el hijo de Isaí no vino a comer ni ayer ni hoy? Jonatán le contestó: David me rogó que lo dejara ir a Belén. Me dijo: por favor, déjame ir, porque mi familia celebrará un sacrificio. Mi hermano me exigió que estuviera presente. Así que te ruego que me dejes ir a ver mis hermanos. Por eso no está en la mesa del rey. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. Tú, estúpido hijo de prostituta, lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti, para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. Pero, ¿por qué tiene que morir?, le preguntó Jonatán a su padre. ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Por fin Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente había decidido matar a David. Así que Jonatán dejó la mesa enfurecido y se negó a comer durante ese segundo día del festival, porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta de su padre hacia David. A la mañana siguiente, como habían acordado, Jonatán salió al campo acompañado por un muchachito para que le recogiera las flechas. Comienza a correr, le dijo al niño, para que puedas encontrar las flechas mientras las voy disparando. Entonces el niño corrió y Jonatán disparó una flecha más allá de donde estaba el muchacho. Cuando el niño casi llegaba a donde estaba la flecha, Jonatán gritó: La flecha está más adelante, rápido, apresúrate, no te detengas. Así que con prisa el niño recogió las flechas y regresó corriendo a su amo. El muchacho, por supuesto, no sospechaba nada. Solo Jonatán y David entendieron la señal. Después Jonatán le dio su arco y sus flechas al niño y le dijo que las regresara a la ciudad. En cuanto se fue el niño, David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán 3 veces, rostro en tierra. Mientras se abrazaban y se despedían, los dos lloraban, especialmente David. Finalmente, Jonatán le dijo a David: Ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después David se fue y Jonatán regresó a la ciudad.
Desafortunadamente, el ser el ungido de Dios en muchas ocasiones no significa que vas a ser una monedita de oro, por decirlo de esta manera. Tener la gracia y el favor de Dios, la bendición de Dios, causa que el enemigo ponga envidia en el corazón de otros. Y desafortunadamente vemos esto aquí entre Saúl y David, donde vimos nosotros el corazón lindo, hermoso de David, que estaba su deseo solamente honrar a Dios y al rey Saúl, siendo el rey en Israel. Y recuerden algo, de que Dios ya ha ungido a David como rey. Él entiende y conoce de que Dios lo ha escogido a él como su ungido y que Dios está con él en todo su caminar. Pero a pesar de todo esto, David sigue honrando a Saúl porque él es el rey sobre Israel hasta ese momento. En ningún momento él se desvía del camino David a querer hacerle daño a Saúl entre medio de todo lo que leemos. Y a través de todo esto, Dios le da aliados a David. Y uno de esos aliados era Jonatán, Mical y Samuel, donde Dios le da gracia y favor con ellos. Jonatán, la amistad de Jonatán y David vemos nosotros que era tan profunda, era tan sincera entre ambos, que se amaban el uno al otro como a sí mismos. Y con esto refiriéndose, uno mismo no quiere hacerse daño, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, David no quería hacerle ningún daño a Jonatán porque lo amaba. Y Jonatán no quería hacerle ningún daño a David porque lo amaba. Conocía y entendía que David era sincero, que el corazón de él era honesto y tenía el respaldo de Dios. Ahora, vemos nosotros todo esto a raíz de la batalla, ¿verdad? Que Dios le da la victoria a David y donde contra el gigante filisteo, contra Goliat, regresan a la ciudad y las mujeres empiezan a celebrar y a cantar y a decir, David mató a 10, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y viendo nosotros el corazón de Saúl, su arrogancia, su soberbia, su ego, lo lleva a odiar a David porque las mujeres del pueblo no están celebrando a Saúl la victoria, que no le acreditan a Saúl la victoria, sino que le acreditan más a David, un número mayor. Y en vez de Saúl reconocer y decir, pues sí, David, Dios le dio la victoria a David. Tuvimos la victoria en Israel de la misma manera que Jonatán habla con él en el capítulo 19 y le dice, ¿no recuerdas de que Dios le dio la victoria a Israel por medio de David ante aquel filisteo gigante, Goliat? Donde Jonatán reconoció que Dios había usado a David, que Dios estaba con David y no se comportó él arrogantemente en decir yo soy el hijo del rey, yo soy el siguiente en el mando, yo sigo después de mi padre. No, Jonatán fue humilde y Saúl no fue humilde, sino que la arrogancia y la condición de su corazón lo llevó a reaccionar de la manera de lo que había en su corazón, aquella maldad, y aquel espíritu inmundo lo continuó atormentando. Y aun cuando David le hacía el favor, ah, o estaba él simplemente llevando a cabo las órdenes de tocar el arpa, aún allí vemos nosotros que Saúl intentaba matarlo a David cuando estaba haciendo algo para traer paz y alivio a él de aquel tormento, de aquel demonio, aquel espíritu que lo atormentaba. Vemos, ¿verdad? Que
En 3 ocasiones, Saúl intenta asesinarlo. En 3 ocasiones, donde en una de aquellas es que le tira la lanza a David mientras está tocando el arpa. Y en otras ocasiones es cuando lo manda a batallas peligrosas, con la esperanza de Saúl de que lo mataran a él, pero Dios le daba la victoria. Y vemos, ¿verdad?, de que en la tercera ocasión, otra vez le tira la lanza a David. En 2 ocasiones le tira la lanza. Ahora es tan hermoso poder ver esta relación de Jonatán y David, que ellos se prometen lealtad ante Dios, que Dios era el testigo entre ellos dos. Y vemos, ¿verdad?, que Jonatán entiende y reconoce que lo que su papá está haciendo no es correcto, que David no ha hecho nada malo. Ahora, en muchas ocasiones nosotros vamos a tener que detenernos y analizar muchas cosas, por tanto que nosotros podamos amar a una persona y aquella persona pueda estar en una posición de autoridad. Pero si nosotros entendemos conforme a la palabra de Dios, la verdad de Dios, de que lo que aquella persona está haciendo es incorrecto, entonces nosotros no podemos estar siendo partícipes de aquello. Tenemos en todo momento, tenemos el deber en cada momento de pararnos con la verdad, con la verdad, pero manteniéndonos en el respeto, el debido respeto y honra que aquella persona merece. De la misma manera como vemos aquí con Jonatán y David. Jonatán no tomó en sus propias manos el vengar a su padre o vengar a su amigo. No tomó David en sus propias manos el matar a Saúl. Aunque tuviera la oportunidad de hacerlo, él prefirió huir de aquello. Y Jonatán prefirió no estar de acuerdo con su padre, pero como quiera seguir honrando a su padre, simplemente ayudando a David a que escapara de su padre. Aleluya. Así que vemos nosotros esta jornada, esta travesía que le toca pasar a David, donde antes de llegar al trono le está tocando a David, ser procesado, verdaderamente procesado. Desde el campo, cuando vivía en la casa de su padre cuidando ovejas, a luchar en contra, después de eso poder luchar en contra de un gigante, y ahora un gigante completamente diferente, sino que ahora en contra de la envidia y arrogancia de Saúl, ¿verdad? Donde vemos nosotros dentro de estos capítulos que a pesar de todo esto, la gracia y el favor de Dios estaban sobre David por su corazón, porque el corazón de David estaba en el lugar correcto con Dios. Aleluya. Y una de las cosas que nosotros podemos aprender de todo esto es que nuestras amistades deben de estar basadas en amor, en lealtad, tal como vemos nosotros con David y Jonatán, que ellos se amaron el uno al otro y permanecieron leales. Y otra de las cosas que podemos ver nosotros es de que los celos y la envidia no llevan a ningún bien. Si la gracia y el favor de Dios no están sobre ti, pero si están sobre otra persona, no podemos permitir que la envidia y los celos nos dominen, porque eso nos lleva a muerte, nos lleva a un mal, aleluya, a autodestruirnos. Pero a pesar de todo esto, nosotros vemos la mano de Dios a favor de David, a favor de sus ungidos, a favor de aquellos que Él se agrada en
Aleluya. Así que muchas gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga.